Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Eh, vamos a, vemos poco conectados. Entiendo que hay varias zonas sin energía, entonces vamos a tener acá así con pocos compañeros. Vamos a tratar de recuperar un poco porque ayer también, últimamente, pues ha estado fallando bastante el fluido eléctrico y no pudimos tener clases ayer. Vamos a tratar de recuperar un poco, que sí estamos a tiempo todavía. Eh, los videos de la semana pasada ya están subidos hace como una media hora que los subí. Y bueno, si alguien lleva también bombas, también ya se subieron todos y turbo máquinas. Entonces vamos a repasar, o a continuar, mejor dicho. Habíamos visto ya la parte de la termodinámica del circuito de refrigeración y estamos empezando a ver tipos de elementos de refrigeración. Ahí hemos comenzado con los evaporadores, estuvimos hablando sobre evaporadores según la cantidad de refrigerante, pero nos referimos a cantidad de refrigerante que se evapora en el interior del evaporador y según la superficie. Ahí hemos comenzado con los evaporadores de expansión seca o expansión directa, que su nombre se debe a que el refrigerante que entra, todo el flujo de refrigerante que entra, se termina evaporando. O sea que a la salida tenemos vapor completamente, no tenemos presencia de líquido. Entonces ese era el primer tipo de evaporadores que hemos estado viendo. Y si no me equivoco, nos quedamos por esta diapositiva, donde estábamos viendo un caso típico de cómo son estos evaporadores. Quizás es el evaporador que más conocemos, lo tienen los equipos de aire acondicionado, los equipos de refrigeración. Es parecido como alrededor de un vehículo. Tiene los tubos de cobre por donde se mueve el líquido refrigerante y tiene unas laminitas blandas de aluminio que estos funcionan como aletas con el mismo concepto visto en transferencia de calor, pues aumenta el área de transferencia de calor. Estas son las aletas que hay que estar limpiando seguido. Cuando se obstruyen, pues ya se pierde esa área y se pierde eficiencia de transferencia de calor. Entonces, este tipo de evaporadores es el evaporador de expansión seca, como de expansión seca o expansión directa. Em, Bien, siempre con la clasificación de evaporadores según la cantidad de refrigerante, esos son los de expansión seca y están los inundados, que pues como dice el nombre, siempre hay una gran cantidad de refrigerante líquido en el interior del evaporador y este no se evapora por completo. Entonces, eso es lo que diferencia con los anteriores. La parte líquida refrigerante moja la mayor parte o total de la superficie de transferencia de calor. El refrigerante puede ser controlado por un dispositivo control flotador. Bien, comparando con el anterior, con la imagen, el fluido que entra por acá se va evaporando y sale completamente vapor, mientras que en este, que es el inundado, nosotros tenemos, pueden ser diferentes formas. El más típico, pues, es como un intercambiador de carcasa y tubo, como cualquiera de estos que estamos viendo aquí, que esto es un chiller para sistemas de agua fría. Pero en sí lo que tenemos es un intercambiador de carcasa y tubo, donde yo puedo tener entrada del medio que quiero enfriar, que puede ser agua, a través de unos tubos. Y a través de la carcasa, lo que tenemos es inundado de refrigerante líquido. Por un lado entra el refrigerante líquido y por el otro lado sale el refrigerante en estado de vapor. Pero internamente siempre va a estar inundado de refrigerante líquido. Es decir, que no todo el líquido que está en el interior se evapora. Siempre tenemos una gran cantidad de volumen inundado con refrigerante líquido. Entonces, este caso quizás para aplicaciones más comerciales o más industriales, ya se sale de lo que nosotros conocemos como aire acondicionado o refrigeración para cuartos fríos
Ya pueden ser procesos industriales para enfriamiento de agua, enfriamiento de fluidos líquidos, y quizás el más conocido sea el de carcasa y tubo en sistemas de hidrónicos como chiller para enfriamiento de agua fría para aire acondicionado. Entonces, esta es un poco de la diferencia. Hay otros tipos que, bueno, este también es de carcasa y tubo. Siempre tenemos una carcasa que es un cilindro grande y en el interior unos tubos. Lo que yo quiero enfriar se maneja a través de los tubos. Bueno, podría manejarse a través de los tubos y en la carcasa podría manejarse el refrigerante. En el caso de los chillers, puede ser al inverso, a través de los tubos refrigerante y a través de la carcasa puede ser agua. Si el refrigerante se evapora por completo, caería en la categoría de expansión seca. Pero si siempre se mantiene una gran cantidad de refrigerante en líquido, entonces caería en la categoría de inundado. También puede ser como un cilindro grande, como un cilindro grande, como un tanque grande, donde tenemos una entrada de refrigerante líquido y este tiene un pequeño serpentín donde se está evaporando un porcentaje de este refrigerante líquido, pero nunca se evapora todo. Siempre tenemos una gran cantidad de refrigerante que no se mueve y que está en estado líquido. Este también cae en el caso de evaporadores inundados. Otros tipos de enfriadores, quizás estos ya se salen bastante de lo que quizás hemos estado acostumbrados y ya la forma quizás son muy diferentes a lo que nosotros nos pudiésemos imaginar que fuese un evaporador. Digamos, esto que estamos viendo aquí es un tanque, pudiese ser solamente un tanque de almacenamiento, pero no es un tanque de almacenamiento, en sí es un evaporador. En el interior puede tener un serpentín, que es un tubo en forma de espiral, por donde se está moviendo refrigerante. Y en el tanque puedo tener algún medio que yo necesite enfriar. Puede ser un fluido alimenticio, puede ser jugo, puede ser leche, puede ser cerveza. eh, Incluso puede ser hasta agua también, pero ya no para aplicaciones de aire acondicionado, en otro tipo de aplicaciones. Entonces, este otro tipo es un evaporador también, pero la forma nada que ver con un serpentín o con un intercambiador carcasa y tubo como un chile, sino que es un tanque y en el interior tenemos el movimiento del refrigerante que necesita enfriar, en este caso al agua que se está moviendo en el interior. Por aquí está el complemento del circuito de refrigeración. Este es el condensador, el compresor, y por algún lado debería estar el dispositivo de expansión. Pero ahorita pues lo que estamos viendo es la parte del evaporador. Eh, Casco y serpentín o casco y tubo, similares los dos conceptos. Tenemos un tanque grande que hace la función de casco y tenemos esta espiral que hace la función de serpentín o de tubo. Bien, entonces estos tanques, si los tocamos y están fríos, posiblemente sea un evaporador. Y otro tipo de evaporador que sí estamos muy acostumbrados es el evaporador de los refrigeradores en aplicaciones residenciales. Al final, pues todo el refrigerador es un circuito de refrigeración. En la parte inferior está lo que es el compresor, el dispositivo de expansión y el condensador puede estar en la parte de atrás y el evaporador puede ser todo el cuerpo del refrigerador. Necesitamos enfriar en la parte de abajo y congelar en la parte de arriba. Entonces al final todas las paredes del refrigerador hacen la función del evaporador, pueden hacer la función del evaporador y asistiéndole unos ventiladores para mover el fluido en el interior. En este caso es un enfriador de placas. Tenemos una placa con unos canales por donde se mueve el refrigerante y pues así enfriamos lo que es el interior del refrigerador. Bien, entonces evaporadores, bueno, para repasar un poco, podemos tener de expansión seca, bueno, según la cantidad de refrigerante, expansión seca, pueden ser inundados, según superficie pueden ser tubular o de placas, lo que estábamos viendo. En el caso de expansión seca es lo que comúnmente conocemos como expansión directa, de la cantidad total de refrigerante en el interior termina convirtiéndose en vapor.
con algunas imágenes aquí típicas de este tipo de evaporador. Y también tenemos los inundados, donde tenemos una gran cantidad de volumen de refrigerante en el interior que siempre se mantiene ahí, no se mueve, está en estado líquido y solamente sale un porcentaje de vapor y entra un porcentaje de líquido. En este caso tenemos evaporadores inundados, que al final pues inundamos la superficie de transferencia de calor. Tenemos también otros tipos de enfriadores que ya hasta serían según clasificación, según superficie, de casco y serpentín, casco y tubo. Al final ambos pues lo que son es un tanque con un serpentín en el interior. Un serpentín o un tubo en forma de espiral. Y por este pues se mueve lo que es el líquido refrigerante y en el tanque está almacenado o está almacenado el medio que yo quiero enfriar, que normalmente es un líquido. Puede ser agua o un fluido alimenticio. Y tenemos el enfriador de placas. Es una superficie plana con algunos canales por donde se mueve el refrigerante, creando la superficie de transferencia de calor, como los equipos de refrigeración o freezer en aplicaciones residenciales. Bien, así como tenemos clasificación de evaporadores, podemos tener también clasificación de condensadores y vamos a ver que son muy similares. Son muy similares la clasificación de los condensadores, incluso son muy similares los serpentines también. Entonces, así como clasificamos los evaporadores, podemos clasificar los condensadores, que ya hemos visto que es el que se encarga de botar el calor que ganó el evaporador más el calor que provee el compresor, botarlo hacia un medio enfriador que normalmente es el ambiente exterior. También ya en la termodinámica vimos que el condensador realmente hace tres procesos. Uno, como es vapor sobrecalentado lo que entra, primero tiene que proveer un enfriamiento hasta llegar a la zona de saturación, o sea, donde empieza a condensarse. Empieza a botar calor y transfiere, como he dicho, se condensa hasta que ya se convirtió todo en líquido, pero después sigue otra vez enfriando un poco más hasta llegar al subenfriamiento. Entonces aquí tenemos realmente tres procesos. Enfriamiento del vapor caliente, condensación y subenfriamiento de líquido. Entonces esos son los tres procesos del condensador. Esa es la función del condensador. ¿Qué tipos podemos tener? Eh, Según la forma en que es enfriado, podemos clasificar los condensadores. Los evaporadores eran según la cantidad de refrigerante que se evapora, expansión seca o inundados, y según la superficie, o sea, la forma en sí del condensador, si es la forma de un tanque, la forma de carcasa y tubo, la forma de placas. Pero también podemos tener ahora los condensadores según cómo son enfriados. Según cómo son enfriados nos referimos que si este es el condensador, ¿cómo enfrío yo ese condensador? Los aires acondicionados que nosotros tenemos, el equipo que está afuera se enfría con aire, que tenemos un ventilador que fuerza el paso del aire y ese aire sale más caliente hacia el exterior. Entonces, en ese caso es enfriado por aire. Pero no solamente podemos tener condensadores enfriados por aire, que es decir, que el calor de rechazo es entregado al aire exterior. También puede ser entregado a un fluido líquido como es el agua. En ese caso, el calor de rechazo es removido por agua. Tengo que forzar el paso de agua a través del serpentín de enfriamiento. El enfriado por aire, que es el que hemos estado hablando, es el más conocido quizás para nosotros. Y hay otro tipo que es condensador evaporativo, que es como una mezcla de ambos. Le rociamos agua, pero también hay un flujo de aire pasando a través de él. Entonces es como una mezcla de estos dos, pero aprovecha la capacidad de evaporarse del agua para obtener ese calor de rechazo del condensador. Entonces podemos tener tres tipos de condensadores: enfriado por agua, enfriado por aire y el evaporativo. Vamos a ver primero algunos ejemplos de condensadores enfriados por agua. Y uno de ellos pues es el de doble tubo. De doble tubo que en sí lo que tenemos es un tubo adentro de otro tubo, con dos tubos concéntricos en forma de espiral, podría ser, o en forma de serpentín, o sea, de ida y regreso. Pero tenemos un tubo adentro de otro tubo. En un tubo va un fluido, en el tubo exterior va otro fluido, y entre ellos pues van ganando calor.
¿Quién le entrega a quién? Pues va a depender de cuál tiene mayor temperatura y cuál tiene menor temperatura. Digamos, en esta imagen, vemos que hay un tubo interior a través del cual se está moviendo agua. Pero tenemos otro tubo en el exterior por el cual se va moviendo el refrigerante. Entonces aquí tenemos un condensador de doble tubo, donde en el interior va agua, como medio enfriador, y va refrigerante en el exterior. Quería entrar como vapor sobrecalentado, entra en contacto con el agua. Bueno, no entra en contacto directo, hay una pared de tubería que los separa. Y hay transferencia de calor, el agua se empieza a enfriar y el refrigerante se empieza a enfriar también, luego se empieza a condensar hasta que llega a la parte final donde se enfría un poco y ahí sale como líquido. Y en el otro lado entra en contacto con el agua que viene, digamos que caliente. Entonces este es un ejemplo de un condensador enfriado por agua de doble tubo. Y podemos diferenciarlo, bueno, tiene esta forma espiral, pero tiene dos conexiones por un lado y dos conexiones por el otro. Entonces, por un lado está la entrada para el tubo exterior y por el otro la entrada, el tubo interior. Bueno, bombas de calor en aplicaciones comerciales y alimenticias también podemos tener este tipo de condensador. Y otro condensador que es muy similar al evaporador de carcasa y tubo, inundado de carcasa y tubo, es el condensador de casco y tubo. Es un condensador también enfriado por agua, utilizado en chillers de enfriamiento, como sistemas de HVAC, sistemas de aire acondicionado por agua fría. Y tiene un concepto similar. Por unos tubos se puede mover agua. Bueno, no necesariamente agua, pero quizás en la aplicación comercial que podemos tener ahorita de ejemplo. Y por la carcasa, o sea, por el cilindro grande, se movería el refrigerante que entra en estado gaseoso, entra en contacto con los tubos, con el agua que está a menos temperatura, intercambia calor, se enfría, se condensa y por último se enfría, teniendo la salida de líquido por el extremo inferior. Chile enfriados por agua, eso es una aplicación común de condensador enfriado por agua de casco y tubo o carcasa y tubo. Al final es un intercambiador de carcasa y tubo, agua refrigerante. Aquí hay algún ejemplo de cómo se mueve en el interior el refrigerante y el paso del agua. Bien, otros tipos de enfriadores, siempre por agua, perdón, condensadores enfriados por agua, casco y serpentín, que es similar al evaporador casco y serpentín o casco y tubo. También tenemos un cilindro grande, que al final es como girar este condensador y ponerlo vertical, pero el interior va el refrigerante en un tubo en forma de espiral. A través de este se mueve el refrigerante, intercambia calor y, y se enfría y el fluido que puede ser agua, pues se calienta. Que puede ser, eh, pueden haber de los dos tipos, que por el tubo espiral se mueva el refrigerante y esté inundado de agua, o que por el tubo espiral se mueva agua y esté inundado de refrigerante. Puede ser cualquiera de los dos casos. Esto es casco y serpentín. Y luego tenemos también, bueno, esos son condensadores enfriados por agua. Pero también tenemos, según la clasificación, los condensadores enfriados por aire. Y esto pues en las aplicaciones que nosotros quizás hemos estado más involucrados o hemos estado más, conocemos más los intercambiadores que son muy similares a los evaporadores, que tenemos una tubería de cobre que hace un recorrido de ida y regreso y aletas que hacen la función de extender el área de transferencia de calor, similar al evaporador de expansión seca. Entonces son los enfriadores o condensadores enfriados por aire. Forzamos a pasar el aire a través de este serpentín. Este es un condensador enfriado por aire utilizado en refrigeración. A veces en los supermercados, en la parte superior, hay un equipo parecido a este. Entonces eso seguramente es para los cuartos fríos de ese supermercado. Pero lo que estamos viendo en el exterior es el condensador. Tenemos por acá, es como poner este serpentín en posición horizontal. Tenemos los tubos de cobre por donde se mueve el refrigerante y tenemos los ventiladores que forzan, perdón,
el paso de aire a través del serpentín. En el proceso pues se calienta el aire y el refrigerante se enfría y se condensa. Bueno, yo pensé que tenía otra diapositiva, pero este condensador, si yo lo pudiese abrir, tendría algo similar al evaporador de expansión seca, algo similar a esto, si lo pudiese abrir. También los equipos de aire acondicionado, el que está afuera, el equipo que hace bulla, de los mini split grandes, si yo pudiese quitarle el ventilador y ver por adentro, lo que yo tendría es este arreglo de tubería y estas aletillas, pero alrededor del equipo, haciendo un círculo. Eso es lo que yo podría ver en un condensador de una mini split. Bien. 8:32, es temprano todavía. Bueno, los condensadores, hemos visto ya dos tipos, el enfriado por agua, el enfriado por aire. ¿Cómo los podemos diferenciar? Pues el enfriado por agua normalmente tiene la forma de un tanque y un serpentín en el interior o de una carcasa y un tubo. En el caso de el enfriado por aire es muy parecido al evaporador, tiene un serpentín con tuberías de cobre y aletas que amplían el área de transferencia de calor. Y hay otro tipo de condensador que ya es para más aplicaciones grandes de refrigeración, como sistemas de amoníaco, que son los condensadores evaporativos. Vamos a leer un poco lo que menciona el texto de la diapositiva. El condensador evaporativo transfiere calor por el efecto de enfriamiento del agua que se evapora. El agua se atomiza sobre el serpentín de enfriamiento y el calor de rechazo evapora el agua hacia el aire circundante. Se requiere de ventilación forzada para proporcionar aire a velocidad alta y en el proceso recoge el agua evaporada, en la atomización. Aumenta su humedad, luego es liberado a la atmósfera. El agua cumple un ciclo de recirculación también para exponer el agua que se evapora y se pierde en el proceso de enfriamiento del refrigerante. Bien, esta imagen es un ejemplo del libro y esta es una imagen que bajamos de internet. Pero en sí lo que tenemos es un equipo grande, vertical, por donde un extremo entra un fluido refrigerante, no se abre a la atmósfera, sino que se mantiene a través de unas tuberías de ida y regreso y sale por el otro extremo. Debería salir ya en estado líquido. Bien, para poder botar el calor, lo que hacemos es que sobre este serpentín hacemos como una cortina de agua atomizada, o sea, agua con gotas pequeñas a través del serpentín. Estas gotas pequeñas, cuando chocan con estos tubos, ganan calor y como son pequeñas, fácilmente se evaporan. Y ese calor que necesita el agua para evaporarse, pues lo obtiene al chocar con la superficie de los tubos a través de los cuales va el refrigerante. Y ese vapor, esas gotitas de aire, de agua, perdón, cuando ya se evaporó, es necesario que los mueva el aire. Entonces tenemos que tener un ventilador donde forcemos el paso del aire para que ese aire absorba el vapor que se ha dado por el cambio de estado de las gotitas de agua, del agua atomizada. Entonces, por eso yo mencionaba que es como una combinación de los dos tipos de condensadores. Tenemos por un lado enfriado por agua, agua atomizada, y por otro lado tenemos un flujo de aire. Entonces tenemos evaporación de agua y tenemos flujo de aire. Este aire, pues al absorber ese vapor, sale más húmedo a como estaba en el exterior. Y el problema con eso es que el aire tiene que entrar seco para que pueda absorber ese vapor y pueda salir por el lado superior. Si yo coloco esta torre o este condensador evaporativo en una zona donde ya el aire está muy húmedo, puede pasar que no logre absorber ese vapor y ese vapor pudiese volverse a condensar o que no logre evaporarse por completo al estar chocando con la tubería. Bien, no todo el vapor o no todo el agua atomizada se evapora. Una parte siempre cae a la parte inferior, donde debería haber una pila que la recolecte. Y con un bombeo pequeño, lo que hago es que estoy moviendo esa agua,
lo atomizo por el lado superior, una parte se evapora, otra parte no, vuelve a caer a la parte inferior y está haciendo un recirculado. Y el agua que sí se evaporó, pues yo necesito reponerla con algún suministro de agua de la red potable del edificio donde se encuentre. Entonces esto es un evaporador, o mejor dicho, un condensador evaporativo. Es decir, aprovecha la evaporación de un fluido enfriador, en este caso es el agua, enfría al refrigerante, pero en el proceso el agua se evapora. Entonces, por eso condensador evaporativo. Eh, no es que sea contradictorio que condense y evapore, sino que condensa el refrigerante, pero evapora el agua. De ahí viene el nombre de condensador evaporativo. Bien, vamos a terminar con otro equipo que no es propiamente, bueno, esta es una imagen, se me ha olvidado. Esta es una imagen que podemos ver el condensador evaporativo. Por aquí están los tubos, por aquí entra el refrigerante, por aquí sale el refrigerante, entra y se divide en varias filas de tubos que hacen un recorrido de ida y regreso, hasta que sale completamente líquido. Y por otro lado tenemos una tubería de suministro de agua que atomiza, aquí en forma como de cono, hay una boquilla que atomiza el agua, o sea, convierte el agua en gotas pequeñas para que sea fácil de evaporarse. Chocan con las tuberías, se evapora y lo absorbe el fluido de aire que fuerza con estos ventiladores. Entra por abajo y sale por la parte de arriba. Y el agua que no se logró evaporar cae hasta la parte inferior, donde hay una pila, y lo vuelve a tomar esta bomba y lo vuelve a mandar hacia arriba. Entonces ahí cumplimos la parte del recirculado del agua. Y el agua que sí se evaporó, pues necesito reponerla con un suministro de agua potable de la red del edificio. Y para terminar, vamos a hablar de un equipo que no es propiamente un condensador. Puede que no sea un condensador, pero cumple el concepto de que enfría similar al condensador evaporativo, con flujo de agua y con flujo de aire. Es la torre de enfriamiento y esta es más propia para sistemas hidrónicos o de HVAC o de aire acondicionado. El anterior sí, aplicaciones para refrigeración, como sistemas de amoníaco, como hemos mencionado. La torre de enfriamiento lo utilizamos para enfriar el agua que viene del condensador de un chiller o de un enfriador de agua fría, valga la redundancia. Para sistemas de UMAS, para aire acondicionado, pero donde el equipo es enfriado por agua. Al final siempre es parte de un condensador eh, para enfriar el agua que está enfriando al condensador, si podemos decirlo. Entonces, esta torre de enfriamiento se utiliza para enfriamiento de condensadores, que a su vez es enfriado mediante un enfriamiento también evaporativo, en la que un porcentaje del agua se evapora hacia el aire circundante. El calor latente necesario es tomado del agua que no se evapora. Su funcionamiento está condicionado por la temperatura del bulbo húmedo del aire circundante. Esto está muy relacionado a la humedad. Entre más alto es este bulbo húmedo, la humedad más alta y menos capacidad tiene el aire de absorber humedad. Se puede clasificar por dirección de flujo como flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado, y también por el circuito de agua, si es abierta o si es cerrada. Bien, para explicar mejor cómo trabaja, vamos a ver esta imagen y creo que con este podríamos terminar por hoy, porque también está el circuito cerrado, pero para no confundir un poco, vamos a ver solo el circuito abierto. Y mañana terminaríamos los conceptos y después haríamos ejercicio. Bien, la torre de enfriamiento del circuito abierto trabaja de la siguiente forma. El equipo tiene esta forma. Entonces, si vamos a visitas a alguna planta industrial y vemos este equipo con sus conexiones de tubería, muy posiblemente sea una torre de enfriamiento. Son altos, equipos altos. Bien, ¿cómo trabaja? Hablemos primero de lo que yo quiero enfriar. Yo quiero enfriar agua que viene de un chiller. Entonces, por un lado entra esa agua caliente, que realmente con caliente nos referimos que entra a mayor temperatura. Y por un lado inferior sale a una menor temperatura, sale fría.
O sea, sale a una menor temperatura. Yo lo que hago es que por el lado superior descargo agua y creo una cortina de agua similar al atomizado. Mediante unas boquillas extiendo la cortina de agua y cuando va cayendo se forma una cortina a lo alto de la torre. Cuando se forma esta cortina, yo por otro lado tengo ingreso de aire. Ingreso de aire, en este caso, pues por los dos lados tengo ingreso de aire. Tengo una cortina de agua aquí, ingreso de aire por acá, que lo mueve este ventilador. Ese choque, aquí sí hay choque directo entre el fluido y el aire. En el condensador evaporativo no. En este nunca entra en contacto el refrigerante con el agua, mientras que en esta sí hay contacto directo. Entonces el aire absorbe parte de esta agua que está cayendo de forma vertical, pero para absorberlo lo que hace es que tiene que evaporar un porcentaje del agua que está entrando. Y para evaporarla, esa agua, ese pequeño porcentaje de agua tiene que tomar calor de algún lado. ¿De dónde lo va a tomar? Pues la va a tomar de la misma agua. Para evaporarse tiene que ganar calor latente. Y ese calor latente, ese pequeño porcentaje de agua que puede ser un 1%, lo va a tomar de la misma agua. Entonces, ese 1% de agua se evapora y el otro 99%, como no se evapora, lo que sufre es un enfriamiento. Está perdiendo calor, entonces tiene que enfriarse. Y así es como logramos enfriar mediante una torre de enfriamiento. El aire continúa, va a mayor humedad y sale por la parte superior. Bien, ahora, ¿por qué es una torre de enfriamiento de circuito abierto? Eso hace referencia al circuito de agua. Cuando entra en este punto, el agua se abre a la atmósfera, cae en la parte inferior en una pila y lo vuelve a tomar una tubería. Entonces, en ese momento que se abre a la atmósfera, o sea, ya no, aquí yo no tengo un arreglo de tuberías, eso es lo que hace que esta torre se llame circuito abierto. Y también, por aquí hemos mencionado flujo que se puede clasificar por flujo paralelo, contraflujo, flujo cruzado o por el circuito, si es abierta o cerrada. Esa que acabamos de ver es abierta y también es flujo cruzado. ¿A qué se refiere con flujo cruzado? Se refiere a que al flujo de aire, cuando entran en contacto, perdón, el flujo de agua, cuando entra en contacto con el aire, en ese momento el flujo de agua es vertical y el flujo de aire es horizontal. Entonces yo tengo aproximadamente 90 grados entre los dos flujos. Tengo en ese caso entonces flujos en paralelo. Hacemos como una cruz, flujo de agua, flujo de aire. Entonces a eso se refiere con flujo paralelo. Entonces viendo esta imagen yo tendría aquí una torre de circuito abierto y flujo cruzado. En la imagen de la derecha podemos ver que aquí está la tubería, aquella tubería que está ahí atrás, no se logra ver, es la de suministro o la entrada de agua a la torre, por algún punto debe subir y entrar por arriba. Y aquí, en estas como louver, que se ven aquí como persianas, es por donde entra el aire, que por acá arriba está el ventilador, por aquí entra el aire, que muchas veces le decimos panal, porque tiene una forma puede tener una forma de panal adentro, el elemento que hace que se forme la cortina de agua. Todo este ancho de esta cara se forma una cortina de agua y por todo el ancho entra aire, creando el flujo cruzado. Una parte del agua se evapora y sale hacia el ventilador. Ese calor que necesita esa agua que se evapora la toma la misma agua. El agua que quedó se enfría y cae una pila en la parte inferior. Esta parte que se mira sólida realmente es una pila. Eso lo tiene como un pie de alto, un pie de alto en este caso. Esa pila de agua acumula el agua y la vuelve a tomar un sistema de bombeo en la parte inferior y la descargo en esta tubería. Y esta va otra vez al chiller que debe estar adentro de este edificio. Entra al condensador del chiller. Esta agua se utiliza para enfriar ese condensador, según lo que vimos en el caso anterior de condensadores enfriados por agua.
gana calor de ese condensador y vuelve otra vez caliente a la torre. Otra vez se abre la atmósfera, entra en contacto con el aire, se enfría, cae la pila, lo vuelve a agarrar el sistema de bombeo y está en ese juego de recirculación. Y el 1%, bueno, que realmente puede andar hasta el 2% de agua que se evaporó, yo debo reponerla por algún lado, debo reponerla con agua tomada de repotable. Bueno, tiene que ser agua tratada realmente, para que los contaminantes no dañen ni a la torre, ni a las tuberías, ni al condensador del chiller que debería estar ahí adentro. Bien, esto es condensadores. Vamos a ver mañana el otro tipo de torre de enfriamiento que ya no es circuito abierto, sino que es circuito cerrado. Un poco más complicado, pero lo vamos a ver mañana. Y con eso terminaríamos después. Bueno, terminaríamos condensadores, miraríamos compresores y dispositivos de expansión. Con eso ya estaríamos terminando contenido y pasaríamos a hacer la parte práctica de la clase. Vamos a ver el ejercicio del dimensionamiento de, bueno, cálculos de calor de la termodinámica del circuito de refrigeración. Bien, entonces nos vamos a quedar. Nos vamos a ver mañana, siempre a las 8:10. Los videos ya están subidos. Ayer pues no tuvimos energía en internet. No los pudimos subir, los subimos hoy. Antes de la clase los subimos. Entonces vamos a continuar mañana. No sé si hay alguna consulta, si no, nos vemos mañana. Bueno, al final llegamos solo 3 compañeros. Bien, si no hay consulta, entonces nos vemos mañana. Buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches. Noche, ingeniero. Buenas noches.